Durante varios años estuve metido en un proyecto para montar una fábrica textil en Baja California. Era el proyecto de mi vida. Siempre que uno habla de invertir, de asociarse y de montar un negocio, hay quien asume que uno viene de familia con dinero o que todo se resuelve por contactos. En mi caso no fue así. Yo ahorré durante años y moví dinero de un lado a otro, invertí lo que pude y también me endeudé. Mi esposa también es una mujer trabajadora y me ayudó mucho con este proyecto. Todo lo hicimos porque era la única forma de levantar algo propio. Y lo logramos. Me asocié con gente seria. Con el tiempo ese esfuerzo empezó a rendir frutos. Y hoy puedo decir que estoy cómodo económicamente gracias a esa decisión. Pero hubo una noche en la que sentí que todo pudo haberse ido a la basura por un capricho. Y por haber salido de la cama cuando no debía. Creo que era octubre o noviembre. El día fue largo y yo había llegado de una junta con los otros socios. Bastante tarde, con la cabeza llena de pendientes. Me acosté y me dormí profundamente. Pero a eso de las 2 de la mañana nos despertó el teléfono. Vi el nombre de uno de mis compañeros y contesté pensando que era una emergencia real. O que alguien había muerto. No sé. Pensé que se habían metido en el terreno a robarse las máquinas que habíamos comprado o algo así. Algo que de verdad justificara despertarme. Este hombre al que llamaré Pablo me dijo que necesitaba que yo fuera de inmediato al sitio donde íbamos a montar la fábrica, porque según él, una de las máquinas estaba dañada. Yo intenté calmarlo y le expliqué que se podía revisar al día siguiente, y que si ese era el caso, yo pediría el cambio de la maquinaria al día siguiente, que a esa hora no íbamos a conseguir nada. Incluso si era un daño grave, no se iba a resolver de madrugada. También le dije que ir a esas horas solo servía para preocuparnos más. Él insistió ya que ya estaba allí. Pablo es un buen hombre y también es un buen amigo, pero tiene un defecto enorme: su ansiedad. Es de esa gente que no puede soltar un problema aunque no haya forma de resolverlo en el momento. Me presionó. Me pintó el escenario catastrófico, como si se fuera a caer todo el proyecto, y me imploró que acudiera a la fábrica. Yo estaba medio dormido y eso me jugó en contra. Mi esposa también me dijo que no fuera y que esperara a la mañana, pero yo cedí, más por cansancio de la conversación que porque me hubiese convencido. Me vestí, agarré las llaves y salí. Ya desde que me monté en el carro sentí un mal presentimiento. No era miedo, sino una incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré alrededor, revisé espejos y solo vi calles vacías. Lo normal de una zona tranquila a esas horas de la madrugada. No había nada que justificara esa sensación. Aún así, me acompañó durante todo el trayecto hacia la zona industrial. Llegué al terreno y al área donde estaban resguardadas algunas cosas del proyecto. La iluminación era mala, típica de un lugar que está siendo remodelado, con algunas lámparas de seguridad y sombras largas. Recuerdo el eco que hacían mis pasos en esa enorme nave industrial, y admito que sí me sentí bastante nervioso. Revisé la máquina con Pablo y en efecto estaba dañada, pero como le intenté explicar unas 5 o 6 veces, no había nada que hacer en ese momento. Al menos logré convencerlo de irse a su casa y luego me fui molesto. No por el problema de la maquinaria, sino por la situación. Por haber aceptado salir de la cama y haber manejado de madrugada. Por algo que de igual forma no se podía resolver. Entonces me subí al carro y empecé el regreso a mi casa. Conduje un par de kilómetros, tal vez un poco más. Y entonces el motor se apagó. No fue una falla gradual, sino que simplemente dejó de responder. Tenía gasolina y la temperatura estaba bien, pero se apagó sin más, a pesar de que tenía el mantenimiento adecuado. No había luces de alarma previas, y por un momento pensé que había girado la llave sin querer, y apagué el auto por accidente. Me quedé firme con el volante en las manos, con inercia suficiente para orillarse, y estacioné con cuidado en una parte donde no estorbara.
Lo primero que hice fue intentar encenderlo. Giré la llave unas 3 veces, pero no encendía. El tablero brillaba, pero el motor no reaccionaba como debía. Después intenté llamar por teléfono, pero no tenía señal. Eso me pareció extraño porque esa ruta normalmente se agarra aunque sea una raya, suficiente para mandar un mensaje. Me quedé sentado unos segundos con el teléfono en la mano, esperando que apareciera señal. Miré por el parabrisas hacia la calle oscura, y a unos 30 o 40 metros, bajo un poste de luz, vi una silueta. Al principio pensé que era una persona, quizás un hombre caminando o algún empleado de seguridad de las fábricas cercanas, que había salido a despejarse. Incluso pensé que podía ser alguien que se acercaba para ver por qué un carro estaba detenido y me ayudara. Sin embargo, esa idea se fue de mi cabeza, porque la forma en que se acercaba no era normal. Iba lento, sin mover los brazos ni las piernas. Era como si se deslizara sobre el suelo, y eso era suficiente para asustarme. Además, no podía ver rasgos, solo el contorno de su cuerpo. Yo me incliné hacia adelante intentando distinguir una cara, ropa, algo que me diera contexto de si era un trabajador, un vagabundo o un ladrón. Pero no vi nada, salvo que la figura seguía acercándose. Volví a girar la llave unas 3 veces intentando que el auto encendiera, y luego agarré mi teléfono, aunque no sé a quién iba a llamar en esa situación. La silueta se acercó más, y ya no estaba tan lejos. Podía medirlo por los postes y por el pavimento. No estaba caminando por la acera como quien busca pasarte por el lado. Caminaba directamente hacia mí. Yo seguía intentando encender el motor, y ya a esas alturas no estaba molesto. Estaba muy nervioso. Miré de nuevo y calculé que estaba a unos 6 metros. Pero aunque estaba tan cerca y con un poste de luz sobre él, no podía verle la cara ni la ropa. Lo único que tenía claro era que era alto y que no se detenía. No era que la oscuridad no dejara ver detalles porque sí había luz. Era como si donde debía haber un rostro solo hubiera una mancha negra, profunda y sin forma. No bajé el vidrio ni abrí la puerta para confrontarlo. Al contrario, me quedé dentro y seguí probando el encendido con una terquedad que no era lógica. Hasta que en algún momento sentí que me estaba quedando sin aire y me dolía el pecho como si fuera a darme un infarto. Mi cuerpo no sabía si gritar, moverse o quedarse quieto. Hoy en día sé reconocer que tuve un ataque de pánico, pero gracias a Dios eso no me detuvo. Giré la llave una vez más, y por fin el carro encendió. El motor respondió de golpe y las luces se encendieron. Y con esa luz directa, la figura ya no estaba. No la vi retroceder ni girarse en otra dirección, pero tampoco tenía intención de buscarlo. Me fui sin pensar porque me preocupaba que el auto se volviera a apagar. Así que conduje directo a mi casa, revisando los espejos más de lo normal. Me estacioné. Entré y no le di más vueltas esa madrugada, porque no tenía cómo encajar lo que había pasado en algo razonable. Desde esa noche tengo una regla personal que no estoy dispuesto a negociar con Pablo ni con otro de mis socios. Si ya pasan de las 11 de la noche, no saldré de mi casa por ninguna razón que no sea una emergencia real. La máquina se podía revisar al día siguiente, y por no hacerle caso al sentido común, tuve que pasar por uno de los peores sustos de mi vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Yo ya me había acostado. No era tarde para un viernes, pero estaba cansado. El día en el trabajo había sido terrible. La semana en general lo fue. Y creo que a cualquiera le ha pasado que no quiere salir un fin de semana. Tenía el casco en un gancho, la moto guardada, y estaba acostado en mi cama luego de cenar, viendo el teléfono antes de quedarme dormido. Ahí fue cuando me escribió la muchacha que me gustaba, a la que llamaré Maritza. Ya veníamos hablando desde hacía semanas, nada formal, pero sí se podía sentir esa tensión y en efecto el sentimiento era mutuo.
Me dijo que estaba en la fiesta que estaba organizando uno de mis amigos e insistió en que fuera. Yo le dije que ya no, que ella estaba en casa, que al día siguiente nos veíamos o algo así. Pero me insistió. Me recordó que no era tan lejos, que iba a estar bueno y que no me fuera a dormir tan temprano. En general me dio a entender que quería verme ahí. Eso último fue lo que me movió. Me levanté, me puse lo primero que encontré. Agarré el casco y saqué la moto. La fiesta era en una casa tipo finca, en una zona rural del estado de Durango. Había que tomar carretera y luego un tramo de unos 5 o 10 minutos de terracería. A mí no me preocupaba tanto porque yo conocía la vía y la había recorrido de día y de noche para visitar al amigo que vive en esa finca. Sabía dónde estaban las curvas, los baches y no me preocupaba caerme. Al principio fue un viaje normal. La carretera estaba sola para hacer un viernes por la noche, pero exceptuando ese detalle, nada estaba fuera de lo común. Yo durante casi todo el camino me arrepentí de haber salido de mi cama y solo quería llegar lo más rápido posible para que empezara a valerme la pena estar en la calle. Cuando agarré el tramo de terracería bajé un poco la velocidad y mantuve la mirada en el camino. Estaba atento a no caer en ningún bache ni pasar por zonas con tierra suelta, pero aún con mi precaución. En un punto sentí algo raro en la moto. No fue un golpe, sino como si el balance se me fuera por un segundo, como si alguien me hubiera empujado desde un lado. Instintivamente me tensé y corregí con el manubrio para no patinar. En ese mismo movimiento me nació mirar hacia el lado, y ahí fue cuando lo vi. A mi derecha, justo detrás de mí, iba un hombre anciano. No estaba en el camino como un peatón, ni estaba parado a un lado. Estaba a la altura de mi moto, moviéndose a mi lado. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, como si no hubiera blanco ni pupila. No lo vi correr ni estaba agarrado de nada, y tampoco estaba sentado en la parrilla. Iba a mi lado, como flotando. Yo iba como a 60 kilómetros por hora. En ese camino de terracería nunca iba gente caminando, y aunque fuera así, no tenía sentido que un anciano estuviera siguiéndome como si nada a esa velocidad. Me dio una sensación inmediata de pánico, como si estuviera en peligro, y en mi cabeza solo quedó un pensamiento: llegar lo antes posible a la casa de mi amigo. Aceleré lo más que pude, incluso cuando esa decisión pudo ser peligrosa para mi vida. Me empecé a quedar sin aliento por lo tenso que estaba, y no quise mirar atrás otra vez. Sentía que si volteaba de nuevo ese anciano estaría ahí, devolviéndome la mirada, y eso me haría perder el control y tendría un accidente. Por eso me concentré en el camino y en avanzar. El tramo se me hizo más largo de lo normal, y cuando por fin vi las luces de la casa y escuché música a lo lejos, supe que ya estaba cerca. Entré al camino de la finca y vi carros estacionados. Eso me dio mucho alivio, como si por fin hubiera llegado a un sitio normal. Entré a la casa corriendo, sin saludar. Varias personas me miraron raro y mis amigos me preguntaron qué me pasaba. Yo intenté hablar, pero no me salían las palabras. Sentía la garganta y el pecho apretados como si no pudiera respirar. Fue Maritza la que se me acercó y me calmó. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Y cuando logré recuperar el aliento, me preguntó quién era el hombre que había llegado conmigo en la moto y si me había hecho algo. Esas palabras me hicieron mucho mal, porque hasta ese momento una parte de mí seguía intentando explicarlo como una alucinación por el camino oscuro, las sombras o por el cansancio. Pero Maritza también lo había visto, aunque fuera por un instante. Yo negué con la cabeza, porque no tenía cómo contestar otra cosa. Salimos con algunos a buscarlo. Revisamos afuera, entre los carros, cerca de la entrada, alrededor de la casa, y no estaba. No me di cuenta de que afuera había un grupo de chicos fumando y hablando.
pero al parecer ninguno de ellos lo vio. Durante horas la gente estuvo atenta, pero nadie lo encontró escondido o sentado en algún lado. Era como si nunca hubiera entrado, como si solo hubiera existido en el trayecto. A mí no me sorprendió que no apareciera. Sabía que no existía forma humana posible de que ese anciano, que me había perseguido todo el camino, fuera normal. Yo estoy seguro de que no era alguien de carne y hueso. No sé por qué me siguió, ni de dónde salió o por qué se mostró justo cuando yo había decidido romper la decisión de quedarme en casa. Pero me hizo arrepentirme de haber ido a esa fiesta. Esa noche me quedé por compromiso, pero no me relajé. Y desde entonces, cuando ya estoy acostado y me entra una invitación de última hora, me acuerdo de esa mirada negra al lado de mi moto, y me cuesta volver a levantarme. Continuamos. No soy de salir tarde, y menos si ya me acosté a dormir, pero una noche de semana estaba especialmente inquieta. No me llegaba el sueño, y eso que tenía que pararme temprano. Estaba en la cama dando vueltas con la luz apagada y el teléfono a un lado, pensando en mis cosas, cuando me di cuenta de que ya no me quedaban cigarros. Yo fumaba desde hace años, y aunque no me gusta admitir que es un vicio, cuando me llegaban las ganas de fumar, me costaba mucho controlarme. En ocasiones incluso despertaba en medio de la madrugada para encender uno. Era algo que me calmaba y, esa noche que yo estaba tan inquieta, no tener cigarros era una tortura. Me dije que podía aguantar hasta el día siguiente, pero el impulso ganó. Me levanté con cuidado para no hacer ruido en la casa. Me puse lo primero que encontré y salí. El Oxxo quedaba cerca, literalmente a una cuadra de la casa de mis padres, y el cajero ya me conocía. Mi colonia a esa hora estaba en completo silencio. Se oían cosas sueltas como algún carro lejos o un televisor encendido. Nada raro. Por eso lo primero que me llamó la atención fue el silencio de los perros. En mi calle hay varios, que no son agresivos, pero sí inquietos. A veces ladran cuando alguien pasa, y conmigo suelen hacerlo como si fuera un saludo. Esa noche caminé los primeros metros esperando ese ruido de siempre, y no ocurrió. Miré hacia la primera casa donde siempre hay uno que parece un pastor alemán, y estaba ahí parado, mirándome. Y aunque estaba inquieto moviendo la cola y la cabeza, no ladraba. Tenía el cuerpo rígido, como si estuviera prestando atención a algo que yo no veía. Seguí caminando y vi otro más adelante, un callejero que todos conocíamos en la colonia. Normalmente me saludaba, pero esa noche estaba rígido junto a un carro, viendo hacia el final de la calle, listo para salir corriendo en dirección contraria. En vez de darme calma, me puso más alerta. Me dije que quizá había pasado alguien antes y los había alterado, o que estaban escuchando algún ruido fuera de mi alcance. Intenté mantener la idea de que era normal y seguí, porque estaba a nada de llegar al Oxxo. Al llegar a la esquina vi un perro negro sentado solo, mirando hacia un punto fijo. No parecía enfermo ni dormido, y no logré reconocerlo como uno de los perros callejeros que siempre andaban por ahí. Estaba como vigilando algo y cuando me acerqué, el perro giró la cabeza. El movimiento fue lento y muy exacto para ser algo natural en un perro, y al mismo tiempo vi algo cruzar detrás de él. Era como una sombra que no vi venir por la calle. Solo apareció poco a poco desde atrás del perro, y cruzó el muro que da a un terreno baldío, como si no estuviera hecho de concreto sino de aire. No vi cara ni ropa, durante los pocos segundos que lo vi, solo la silueta de lo que creo que era una persona. Creo que cualquier persona en mi situación hubiese entrado en pánico como yo lo hice. El perro giró la cabeza como si me vigilara, y de pronto un fantasma pasó por detrás de él. Me quedé quieta un instante, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. No pensé en grabar ni en llamar a nadie. Me di media vuelta y comencé a correr a todo lo que daban mis piernas hasta mi casa.
sintiendo en todo momento que ese perro diabólico iba a alcanzarme y a morderme la pierna. Solo pude correr y seguir corriendo sin mirar hacia atrás. Los perros siguieron en silencio mientras pasaba corriendo. Ni uno ladró o se movió para seguirme. Entré a mi casa y cerré con seguro antes de quedarme parada en la sala, escuchando con atención. Me quedé un rato de pie en la sala, escuchando lo que pasaba afuera. Escuché claramente las patas de unos perros corriendo sobre el asfalto y nada más. La necesidad de fumar se me quitó de golpe, como si no hubiera existido. Esa noche volví a acostarme, y del susto me costó quedarme dormida, pero de alguna forma lo logré. Al día siguiente me quedó claro que había salido por algo que no valía la pena. No sé qué fue esa sombra ni por qué los perros estaban actuando así. No tengo una explicación que me deje tranquila. Lo único que sé es que entendí en serio que levantarme de la cama por un antojo no siempre es una buena decisión. Desde entonces estuve intentando dejar de fumar, y hace un año al fin lo logré. A veces me dan ganas por la noche, pero en un segundo se me quitan las ganas. Cuando me acuerdo de esos perros y esa sombra cruzando la pared. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Ricardo, y tengo una historia que compartir. Me pasó hace 5 años aquí en Monterrey, y aún vivo con algunas de las secuelas que me dejó esta experiencia. Era diciembre, año nuevo específicamente. Había pasado la noche con mi familia cumpliendo con la tradición. Cenamos y pasamos el tiempo juntos. La cosa es que a diferencia mía, ellos no son nada fiesteros, y a eso de la 1 de la mañana ya se estaban acostando para dormir. Yo, por mi parte, la noche no había hecho más que comenzar. Revisé mi teléfono y vi que mis amigos de la universidad me habían estado llamando. Uno de ellos organizó una fiesta en su casa y yo no dudé ni un momento en volver a salir, a pesar de que ya me había quitado la camisa y me había puesto el pantalón para dormir. Las ganas de ir de fiesta, de reunirme con Camila, la muchacha que me gustaba, me hizo tomar la decisión. Me puse mi ropa y tomé las llaves de mi carro. El estacionamiento del conjunto residencial donde vivía con mis padres era alto de unos 5 pisos, y el auto yo lo estacionaba en el tercero. Se lo alquilaba a otro vecino, ya que el puesto que le correspondía a mi familia ya lo ocupaba mi padre. Subí las escaleras con calma y me acerqué a mi auto, viéndolo en todo momento. Detrás de mi auto había un muro grueso de concreto, una columna, y frente a mí estaba el camino del estacionamiento y más allá otro puesto de estacionamiento vacío, una valla gruesa de metal, y luego una caída de varios metros hasta un terreno llano que daba hacia un barranco. Yo venía concentrado en el teléfono, ya que si mal no recuerdo, estaba llamando a uno de mis amigos para preguntarle si hacía falta algo en la fiesta. Comida, cerveza, lo que fuera yo lo llevaría. Abrí la puerta de mi auto con confianza y me senté en el asiento de conductor. Metí las llaves, encendí el motor y en ningún momento entre que hablaba con mi amigo hasta que le colgué. Escuché la respiración a mis espaldas. Solo cuando levanté la mirada y la puse sobre el retrovisor la vi. Una mujer pálida y arrugada me estaba viendo desde el asiento trasero, y por un reflejo del susto pisé el acelerador con fuerza. Perdí completamente el control de mi auto al ver a esa mujer detrás de mí, moviéndose en el asiento. Y en cuestión de un segundo mi auto había tomado impulso suficiente para destrozar la valla oxidada. Y terminé cayendo desde el tercer piso dentro de mi auto. Perdí la conciencia en el momento que mi cabeza golpeó el tablero y el volante. Desperté 2 días después en el hospital. Había sobrevivido al accidente, pero con mucha suerte. Tuve una contusión muy fuerte en la cabeza. Se me rompieron algunas costillas y mis piernas se rompieron en el accidente. Cuando me preguntaron qué había pasado, conté cada detalle desde que salí de mi habitación, hasta ese momento en el que la mujer se acercó a mi asiento, y yo aceleré en un impulso de huir de ella. Pensé que ella también habría salido gravemente herida, pero
Aquí todo toma un giro extraño. Al parecer mi auto cayó y a duras penas no siguió rodando hacia el barranco. Probablemente hubiese muerto en ese caso. Unos vecinos que estaban bebiendo en la parte trasera del estacionamiento acudieron en mi ayuda, pero ninguno de ellos vio a ninguna mujer en la parte trasera del auto. Uno de ellos incluso me vio caer porque volteó hacia arriba, al escuchar cómo la valla de metal se rompía con un fuerte chasquido. En ningún momento una mujer como la que yo describí se bajó de mi auto. Mucho menos la encontraron adentro. Llegaron los equipos de emergencia y ellos me rescataron porque nadie se atrevía a moverme en ese estado. Sobreviví, pero nadie entendió qué me había hecho apretar el acelerador de esa manera. Me hicieron un examen toxicológico y, salvo una cantidad mínima de alcohol, no había ninguna sustancia alucinógena. El doctor me dijo que tal vez tuve una alucinación o que confundí un reflejo en el retrovisor, y por no llevar la contraria le dije que tenía razón y que probablemente había sido eso, pero no lo acepté. Cada día de mi rehabilitación, mientras luchaba para recuperar la movilidad de mis piernas, repetía ese breve momento en mi cabeza tratando de recordar cada detalle. El recuerdo es tan vívido y tan real que sé que no fue una alucinación ni fue una confusión. Había algo en el asiento trasero con una energía muy oscura, y dudo mucho que fuera humano. Hoy en día puedo caminar otra vez, con una ligera lesión que me dificulta correr o trotar, pero al menos ya no necesito muletas ni bastón para moverme. Pude salir adelante, pero aún así, aunque estoy feliz de haber podido salir adelante y de que sigo vivo para poder contar mi relato, siento rabia, porque dejé de ser el hombre dinámico y atlético que fui. Si tan solo me hubiese quedado en casa, esto no hubiese pasado. Pero supongo que debo aceptar mi realidad y seguir adelante. Continuamos. Tengo por costumbre no salir de mi casa después de ciertas horas, y mucho menos si ya estoy acostado durmiendo. Son tradiciones e ideas que mi abuela me heredó, y aunque ahora vivo sola en Ciudad de México y nadie puede decirme que no salga, es una regla personal que no me gusta romper. Sin embargo, una noche decidí que era demasiado aburrido quedarme en casa durmiendo, y aún a día de hoy me arrepiento de haberme levantado de la cama. Fue en 2023, yo estaba viendo una serie en Netflix a eso de las 12 de la noche, cuando una de mis mejores amigas, Gabriela, me mandó un mensaje preguntándome si quería ir a una fiesta en casa de un amigo en común. Yo ya había decidido no ir porque ahí estaría mi exnovio y no habíamos terminado bien, pero Gabriela me convenció, diciéndome que el que ese hombre estuviera en la fiesta no significaba que yo debería dejar de disfrutar y divertirme con mis amigos. Luego me nombró a todas las personas, además de él, que estarían en la fiesta, y en general me aseguró que prácticamente no lo vería durante las horas que estuviéramos en esa casa. Gabriela tenía una gran habilidad para convencer a las personas, y a largo plazo me daría cuenta de que tenía razón. Yo no tenía por qué dejar de ir a los sitios solo porque él estaría presente. Pero esa noche hubiese sido mejor quedarme en casa. Eventualmente acepté salir, y ella prometió pasar a buscarme en media hora para darme oportunidad de prepararme. Me vestí, me peiné y maquillé tan rápido como pude antes de que ella me llamara. Tomé mi teléfono y llamé al ascensor. Vivo en el piso 13 de un edificio, y como ya era tarde esperaba que no hubiese nadie usándolo. Pero para mi sorpresa tardó bastante en llegar. Cuando al fin se detuvo en mi piso, una ancianita que yo no reconocí se bajó del ascensor. Me saludó amablemente y entró a las escaleras. Yo le pregunté quién era y a dónde iba muy amablemente, pero no me contestó. Eso era muy extraño, ya que al edificio no pueden entrar personas que no viven ahí. Pero no tenía tiempo para actuar como guardia de seguridad. Apreté mi bolso y me subí al ascensor. Marqué la planta baja y empecé a bajar.
viendo fijamente las luces que iluminaban cada piso, cuando una de las peores situaciones posibles se dio. De pronto el ascensor se sacudió con fuerza cuando iba por el piso 9 y se detuvo en seco. Apreté el botón de planta baja un par de veces, pero el ascensor solo se agitaba ligeramente antes de quedarse en su lugar. Jamás me han gustado los lugares cerrados ni sentirme atrapada, por lo que esa situación me resultaba en extremo incómoda y desagradable. Empecé a lamentarme por estar ahí en lugar de seguir acostada en mi cama, y en cuanto pensé en pedir ayuda, recordé que en el hueco del ascensor se perdía por completo la señal del teléfono. No podía avisarle a Gabriela que estaba atrapada, y lo que menos quería era comenzar a gritarles a los vecinos para que fueran a rescatarme. Aquello hubiese sido muy incómodo y molesto para todos, sobre todo pasada la medianoche. Intenté levantar mi teléfono y moverlo por todo el ascensor en un intento por encontrar señal. Y mientras buscaba alguna manera de llamar a Gabriela, un sonido extraño me hizo mirar hacia el techo. Pensé que era el cable de acero que sostenía el ascensor dilatándose, o algo así, pero no. Un segundo después de estar mirando al techo, escuché pasos claros sobre el techo del ascensor. Y un segundo después, oí como alguien golpeaba el techo, como quien toca la puerta de una casa. Me asusté mucho y me pegué a una de las esquinas antes de agacharme, sin despegar la mirada del techo. No tenía ningún tipo de sentido que hubiese alguien encima de mí, ya que yo no había pedido auxilio, y aunque alguien quisiera ayudarme, estoy segura de que esos ascensores no tienen salida de emergencia por arriba como en las películas. Me di la vuelta en mi esquina, y de nuevo intenté apretar el botón de planta baja, deseando que el ascensor por fin se moviera y me sacara de esa situación tan horrible, y para mi buena suerte funcionó, aunque no de la manera suave que hubiese querido. De nuevo el ascensor se agitó con mucha fuerza, creo que incluso más fuerte que la primera vez. El metal crujió de una forma horrible que me hizo pensar que en cualquier momento el ascensor caería al vacío. Y yo no había olvidado en qué piso estaba. Desde el piso 9 hasta la planta baja y en caída libre, mi cuerpo iba a quedar irreconocible. Temí por mi vida mientras el ascensor se agitaba, y en todo momento escuché como algo golpeaba con fuerza el techo, hasta que al fin la maquinaria volvió a funcionar. Y tras una última sacudida, el ascensor al fin comenzó a bajar. Salí corriendo del ascensor en cuanto se abrió en planta baja, y tambaleando salí del edificio hasta que me encontré con Gabriela, que me esperaba impaciente. Le conté llorando lo que acababa de pasar, y me preguntó cada detalle, intentando encontrarle lógica a lo que me había pasado. Me dijo que tal vez fue una falla técnica, y que los golpes que oí eran el metal moviéndose. Pero yo sabía, y aún ahora sé, que esos pasos y esos golpes tenían una consistencia humana, como si alguien caminara sobre mí, buscando la manera de entrar al ascensor donde me encontraba. Nunca más he experimentado algo parecido en el ascensor de mi edificio, y aunque dudo que algo así vaya a repetirse, prefiero quedarme en casa cuando ya es demasiado tarde. Mi abuela decía que por las noches se mueven energías extrañas, y creo que tenía razón. En cuanto a la señora que se bajó en mi piso, nunca supe quién era ni volví a verla. No tengo idea si ella tuvo algo que ver con lo que me pasó, pero igual para mí es demasiada coincidencia que todo pasara la misma noche. Continuamos. Hola. Me llamo Cristóbal y hace muchos años estudié en una universidad privada en Bogotá. Una noche cualquiera de domingo estaba acostado, con la alarma puesta para el día siguiente, cuando me acordé de algo simple. No tenía efectivo para el bus para el resto de la semana. En el día uno resuelve eso fácil, pero yo sabía lo que pasaba en la mañana con el cajero de la esquina. Se llenaba de gente y a veces uno podía perder media hora solo para sacar un billete. Pensé en dejarlo para temprano, pero me dio pereza y me dio ansiedad la idea de llegar tarde a la universidad por tener que sacar dinero temprano.
También me dije que era mejor resolverlo de una vez y no arrancar el día con ese problema. Eran como las 12 de la noche, así que me vestí rápido. Agarré la billetera y salí. Caminé 2 cuadras hasta llegar al cajero. Vivía en un edificio pequeño en medio de una zona comercial, así que las calles estaban vacías, pero todavía había algunos taxistas y gente que trabaja de noche. El cajero quedaba en una pared al lado de mi banco, con una pequeña marquesina encima y una luz blanca que siempre parpadea. No era un lugar bonito, pero yo lo había usado muchas veces y jamás me había pasado algo. Desde que me acerqué noté que el cajero estaba raro y pensé que no iba a funcionar. La pantalla tardaba en reaccionar y a veces se quedaba en negro, como si se apagara, y luego volvía con el menú, como si no hubiera pasado nada. Metí la tarjeta igual y esperé que funcionara. El sistema se demoraba en reaccionar y yo me quedé mirando la pantalla. Tardó unos 10 o 15 segundos, no estoy seguro, pero mientras estaba ahí, de pronto sentí que no estaba solo. No escuché pasos detrás de mí ni nada, pero noté una presencia detrás de mí, demasiado cerca. Noté una sombra que no era la mía, y entendí que había alguien a menos de 1 metro, sin moverse. Me tensé de inmediato y mi primer pensamiento fue que me iban a asaltar. En Bogotá uno no necesita mucha imaginación para eso. Me dije a mí mismo que sacaría el dinero y correría con todas mis fuerzas. Que no me pusiera a voltear ni a discutir nada, debía tomar el dinero y salir. Por ese entonces vivía con ayuda de lo que me daban mis padres, y dejarme robar no era una alternativa que estuviera considerando. El cajero seguía actuando muy raro, e intenté que me devolviera la tarjeta, pero no me dejó. Era como si estuviera probando mi paciencia. De pronto la pantalla se apagó otra vez y cuando volvió, me pidió el monto. No importó cuántas veces seleccionara abandonar transacción, no respondía, así que introduje la cantidad que iba a sacar. Durante todo este tiempo, podía sentir a la otra persona atrás, sin respirar ni moverse, como si en lugar de una persona fuera un maniquí o algo así. Después de unos segundos que me parecieron eternos, por fin salieron los billetes. Los agarré con fuerza, sin contarlos. Solo agarré la tarjeta y me di la vuelta a medias, como para ubicar la salida, y empecé a correr. Fue algo instantáneo. Corrí con todo, y creo que jamás lo había hecho tan rápido. Crucé la calle sin mirar a los lados, y cuando al fin volteé, lo que vi no me encajaba con un atracador. La persona seguía ahí cerca del cajero. Era una mujer demasiado alta, vestida de negro con un cuerpo alargado que no se veía natural bajo la luz del poste. No estaba corriendo detrás de mí, solo me miraba desde su sitio totalmente quieta, como si hubiera ido a verme sacar el dinero y nada más. Y lo peor fue la expresión, con una sonrisa torcida que no era ni amable ni simpática. Esa sonrisa, y un leve gesto de la mano que hizo diciéndome adiós, me asustaron incluso más que si me hubiera perseguido. Seguí corriendo hasta mi edificio, entré rápido y cerré. En efecto, esa cosa no me había perseguido, así que me fui directo a mi casa. Cuando me calmé, conté los billetes y noté que me faltaba dinero. Pensé que se me había caído, aunque con las prisas podía ser que me hubiese equivocado con el monto. Me senté en la computadora para poder revisar mi estado bancario. Vi los movimientos, revisé el saldo y busqué el retiro. No faltaba dinero. No había ningún retiro registrado, o por lo menos no uno, que correspondiera a lo que yo acababa de hacer. No era que faltara menos o que hubiera un cobro extraño. Era como si el cajero no hubiera entregado nada, como si lo que yo tenía en la mano no existiera en el sistema. Me quedé sentado un rato con los billetes sobre la mesa. Lo primero que pensé fue que el cajero estaba fallando y que la transacción se había quedado en el aire. Después pensé que tal vez se reflejaría al día siguiente, pero pasaron horas y la cuenta seguía igual.
Durante días me quedó una sensación rara en el cuerpo. No solo por el dinero, sino por esa mujer quieta detrás de mí. Por la forma en que se comportó como si no fuera alguien real. Yo no sé si eso fue algo paranormal o si mi cabeza completó detalles por miedo y por la noche. Lo único que sé es que desde entonces, cuando ya estoy acostado, prefiero levantarme temprano y hacer fila si hace falta. Salir a esa hora por algo tan simple fue una mala idea. Y esa sonrisa, por más que intento olvidarla, todavía la recuerdo con claridad. Continuamos. Tengo un problema con el trabajo, y no lo digo como chiste ni como orgullo. Es una adicción en el sentido más literal de la palabra. Siempre encuentro una razón para no dejar nada para mañana. Me cuesta mucho relajarme y apagar la cabeza. Eso me ha traído discusiones con mi familia y amigos, además de hacerme perder momentos que no vuelven. En general lo he aprendido a manejar, pero una noche incluso me hizo pasar una de las experiencias más raras que he vivido. Ya estaba en la cama, listo para dormirme. Creo que eran las 11 o las 12 de la noche, y el edificio estaba en silencio. En ese momento recordé que había dejado el portátil y el cargador en el carro. Cualquier otra persona lo habría dejado ahí hasta el día siguiente. Pero en mi caso pensé en unos correos que tenía que mandar. Cosas que en la práctica podían esperar, pero que en mi cabeza se convertían en una urgencia. Me levanté con la idea de bajar solo un minuto. Me puse ropa encima, agarré las llaves y salí al pasillo. Bajé y salí del edificio directamente hacia el estacionamiento. El vigilante no estaba en su silla, pero su televisión pequeña estaba encendida, con el volumen muy bajo. No me pareció raro porque a veces el guardia se mueve, va al baño o da una vuelta rápida por el estacionamiento. Así que no me detuve. Seguí hacia mi puesto en el primer piso, subiendo una rampa. Subí apurado, pensando en agarrar el portátil y devolverme. Y al cruzar una esquina, vi algo que no pude procesar de inmediato y que incluso hoy me genera mucha confusión de solo recordarlo. Era una mancha blanca flotando en el aire. No era un reflejo de luz ni un papel pegado a las columnas. Era como una nube pequeña suspendida en el aire, moviéndose suavemente de un lado a otro, como si estuviera decidiendo a dónde ir. No sé cómo describirlo exactamente, porque nunca en mi vida había visto algo parecido. Me quedé quieto un segundo y mi mente intentó encajar eso en algo normal. Pensé en el vapor o en el humo del escape de un auto, pero esa nube no se disipaba. Tampoco había carros encendidos cerca y no olía a nada. Me moví lentamente hacia ella, y ahí sí me asusté, ya que esa cosa se movió hacia atrás, como si se alejara de mí. Yo no sabía qué hacer, ya que no entendía lo que estaba pasando. Me envalentoné y di otro paso al frente para descubrir qué era esa cosa. Ahí se escuchó la estática. Fue un ruido fuerte y repentino, como si a la televisión del guardia se le hubiera subido el volumen solo y se hubiera quedado en un canal sin señal. La estática llenó el estacionamiento, rebotó en el concreto y me dio una sensación extraña en el cuerpo, como presión en el pecho. En ese instante la mancha blanca subió, como si algo la jalara hacia arriba. Ascendió hacia el techo y se desvaneció, no como humo que se dispersa lentamente, sino como algo que atraviesa la pared. Yo no reaccioné por la nube en sí, sino por lo que vino después. En el segundo en que se desvaneció, sentí que no estaba solo. Sentí como si el aire alrededor cambiara y algo estuviera muy cerca de mí, rodeándome por todos los lados. Obviamente me di la vuelta, miré alrededor, y no había nadie ni encontré a alguien mirándome desde detrás de algún auto. Tampoco había pasos ni sonidos, pero mi cuerpo tuvo la certeza de que estaba rodeado, aunque fuese por algo que no podía ver. Ahí se me quitó la idea del portátil, de los correos, de todo. En mi mente solo estaba la idea de salir de allí. Me di la vuelta y corrí hacia la salida.
pasando de largo frente al televisor del guardia que, por cierto, tenía el volumen normal y seguía en el mismo canal. Entré a mi apartamento con las manos temblando. Cerré y me quedé un rato parado, tratando de respirar normal y entender qué fue lo que pasó. No mandé correos ni volví a bajar esa noche. No dormí nada bien, y tuve pesadillas extrañas con ese estacionamiento. No recuerdo claramente los detalles, pero sí sé que todas las pesadillas tuvieron que ver con esa nube blanca y la sensación de estar siendo perseguido. A la mañana siguiente le pregunté al guardia si había estado en su puesto en la noche. Me dijo que sí, que había salido un momento y que la televisión a veces se volvía loca con la señal. Me lo contó como si fuera algo común, pero después de que le contara lo que había pasado, también dejó entrever que en ese estacionamiento pasaban cosas raras de vez en cuando. No lo explicó ni me dio detalles, pero sí me dijo que a veces se sentían cosas raras, pero él ya se había acostumbrado. Desde entonces sigo trabajando demasiado, porque cambiar eso no es simple, pero hay una cosa que sí cambió. No he vuelto a bajar al estacionamiento tan tarde por la noche. Continuamos. Era la 1 de la mañana y estaba sufriendo uno de los peores dolores de muelas de mi vida. Esa noche no podía dormir y era una molestia que parecía que solo podía ir para peor. Los breves momentos de alivio eran engañosos, ya que de pronto me sacudía un intenso dolor que casi me hacía llorar. Era punzante e incluso me subía por la mandíbula a las orejas y me rodeaba la cabeza. Me cambié de lado en la cama varias veces. Intenté respirar profundo. Intenté ignorarlo, pero cada cierto tiempo volvía con más fuerza. Yo tenía ibuprofeno normalmente, pero justo esa semana se me había acabado y no lo repuse. Pensé en aguantar hasta la mañana, pero el dolor me estaba ganando. Así que me levanté. Me puse una chaqueta encima, agarré las llaves y bajé. La farmacia quedaba en la esquina de mi calle. Cuando llegué vi que estaba cerrada, las luces apagadas y el interior oscuro. Me quedé parada un segundo mirándola con rabia, como si eso fuera a cambiar algo. Sabía que antes esa farmacia había sido de 24 horas, pero ya no. Igual, en mi cabeza la necesidad de conseguir algo para el dolor era más grande que la lógica. Me planteé caminar a la siguiente farmacia, que quedaba como a 5 calles. A esa hora no me gustaba estar en la calle, pero el dolor me estaba nublando el juicio. Empecé a alejarme, y a mitad de la cuadra pasó algo que me hizo detenerme. Una luz blanca me iluminó desde atrás, como si alguien hubiera prendido un foco fuerte apuntándome. Giré y vi que la farmacia de la esquina estaba encendida. No toda, pero sí el área de la ventanilla. Desde afuera se veía una luz interna, y detrás del vidrio se distinguía la presencia de alguien. Mi primer pensamiento fue que habían abierto tarde por alguna razón, o que el personal estaba haciendo inventario y podían atenderme por la ventanilla. El dolor me empujó a volver casi corriendo y me acerqué al vidrio. Toqué varias veces. Al principio suave y luego más fuerte. Esperaba ver a la persona girar, preguntarme qué necesitaba, hacer algún gesto. Detrás de la ventanilla había un hombre de perfil, quieto, mirando hacia un punto que no era yo, como si no escuchara nada. No me miraba, ni parpadeaba, o al menos yo no lo noté. Volví a tocar, con más fuerza y mucha impaciencia. Por un segundo pensé que tal vez era sordo o que tenía audífonos. Toqué otra vez y esperé. Entonces el hombre se movió. Giró la cabeza hacia mí, lento y sin expresión, y en ese momento se me fue el aire. Tenía un hueco en la frente, un agujero oscuro rodeado de sangre fresca, como si la bala que atravesó su cabeza acabara de salir. No era una herida vieja ni una cicatriz. La sangre se veía real, y el agujero casi me dejaba ver la pared del fondo. Su cara no se veía viva, ni tampoco como la de un maniquí. Me quedé inmóvil,
con la mano todavía cerca del vidrio. Ahí recordé algo que yo ya sabía, pero a lo que no le había dado nunca importancia. Mucho antes de que yo alquilara en ese edificio, antes incluso de que yo viviera en esa zona, hubo un asalto en esa farmacia. Un cajero murió, o eso lo comentaban los vecinos viejos como un hecho, y no como un rumor. Y esa fue la razón por la que dejaron de trabajar de madrugada. No sé cuánto duró ese instante, pero yo lo sentí eterno. No me fijé si el hombre abrió la ventanilla ni tampoco si levantó la mano. Solo vi el agujero en su frente y esa mirada vacía. Me di la vuelta y corrí. No me quedé a comprobar si era una alucinación por el dolor. Corrí de regreso al edificio, subí rápido y entré a mi departamento. Cerré con seguro y me quedé apoyada en la puerta unos segundos, tratando de entender lo que acababa de ver. El dolor de muela seguía ahí, igual de fuerte, pero ya no era lo que más me importaba. Me di cuenta de que no iba a volver a salir. Me quedé un rato caminando por la sala, con la mandíbula apretada, hasta que tomé una decisión que me daba pena, pero que era más segura. Toqué la puerta de una vecina de confianza. Era tarde, y me daba vergüenza molestarla a esa hora por una pastilla, pero prefería eso a volver a pisar la calle. Por suerte era una vecina muy amable, y no solo tenía ibuprofeno y me dio un par, sino que también notó mis nervios y me ayudó a calmarme. De hecho, le confesé lo que había visto, y aunque al principio noté un poco de incredulidad en su mirada, ella me terminó creyendo, y lo único que me dijo fue que no le contara esto a los otros vecinos, ya que muchos conocían al chico que murió, y podían sentirse ofendidos y empezaban a esparcirse rumores de que ahora era un fantasma o algo así. Agradecida volví a mi casa, me tomé una y me acosté, y por fortuna, el ibuprofeno hizo efecto de inmediato, porque me quedé dormida al cabo de 15 minutos. A la mañana siguiente la farmacia estaba como siempre, abierta y con una dependienta que ya conocía. Esa noche entendí algo simple. Uno piensa que salir tarde es peligroso por los delincuentes, por lo humano, y sí lo es. Pero también hay otras cosas acechando por las noches. Y puede que no te hagan daño físico, pero sí te pueden dar un buen susto. Y eso nadie lo quiere.